Él lo tenía todo: dinero, poder y una vida de lujo. Pero en un momento de furia, Marcos cometió el mayor error de su vida, hiriendo a quien más lo amaba, sin saber que cargaba un secreto que cambiaría todo. Días después, algo chocante ocurre, y su vida nunca volverá a ser la misma. Marcos era el retrato perfecto del éxito. Dueño de una de las mayores empresas de tecnología del país, había construido un verdadero imperio con esfuerzo, talento y una ambición que parecía no tener límites. A los ojos de todos, él era un hombre que lo tenía todo: coches lujosos, mansiones repartidas por las ciudades más caras del mundo y el respeto de líderes empresariales y políticos. Estaba en la portada de revistas, era invitado a las fiestas más exclusivas y nunca salía de casa sin estar vestido de forma impecable. El mundo lo veía como un modelo de éxito y poder. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que Marcos no solo era exigente con sus negocios. Era estricto consigo mismo y con todos a su alrededor. Desde joven, aprendió que para alcanzar la cima era necesario sacrificar todo, incluso los momentos más simples de la vida. Su mente estaba siempre enfocada en el próximo contrato, en la próxima inversión, en el próximo hito que lo haría aún más admirado. Sin embargo, mientras su fortuna crecía, algo esencial comenzaba a escurrirse entre sus dedos: su conexión con las personas a su alrededor, especialmente con la mujer que más debería importar. Julia, su esposa, era lo opuesto de Marcos en muchos aspectos. Venía de una familia sencilla y siempre tuvo un corazón generoso y acogedor. Cuando se conocieron, hace muchos años, Marcos aún era un joven emprendedor en ascenso, y ella fue una de sus mayores apoyadoras. Julia veía en Marcos un hombre determinado, inteligente, pero también alguien que necesitaba amor y equilibrio para no perderse en el camino. Se enamoraron, y Julia creyó que juntos podrían construir no solo una vida materialmente cómoda, sino un hogar lleno de amor y complicidad. Al principio, los dos formaban una pareja inspiradora. Mientras Marcos construía su carrera, Julia hacía todo lo posible para que la casa fuera un lugar de paz y acogimiento. Ella era paciente con las largas horas que él pasaba en el trabajo y siempre estaba a su lado en los eventos de negocios, sonriendo y cumpliendo el papel de esposa perfecta. Sin embargo, con el paso del tiempo, Julia comenzó a notar que las prioridades de Marcos habían cambiado. Ya no la veía como una socia, sino solo como un complemento para su imagen pública. Ella empezó a sentirse como otro artículo en su larga lista de logros, la esposa elegante y bien vestida que hacía que todo pareciera perfecto. A pesar de vivir rodeada de lujos que la mayoría de las personas solo podría soñar, Julia sentía un vacío que el dinero nunca podría llenar. Las joyas caras, las cenas en restaurantes sofisticados y los viajes extravagantes no podían borrar la soledad que crecía dentro de ella. Mientras Marcos dedicaba todo su tiempo a los negocios, Julia pasaba días enteros sola en esa enorme mansión, conversando solo con los empleados o mirando fotos antiguas que mostraban a los dos en tiempos más simples, cuando el amor parecía más importante que el estatus. Julia no era ingenua. Sabía que el mundo de Marcos estaba lleno de presiones. Las reuniones interminables, las disputas de poder y la necesidad de mantener su imagen pública impecable formaban parte de su rutina. Pero lo que más la lastimaba era darse cuenta de que, incluso cuando él estaba en casa, parecía estar en otro lugar. Traía los problemas del trabajo a la mesa del comedor, miraba constantemente el celular y, cuando ella intentaba hablar de algo personal, su respuesta siempre era breve, como si estuviera esperando que comenzara la próxima reunión. Con el tiempo, Julia comenzó a sentir que ya no tenía espacio en la vida de su marido. Hubo momentos en los que ella intentaba reavivar la llama de la relación. Planeaba cenas románticas, hablaba sobre viajes que podrían hacer juntos e incluso sugería que tomaran un tiempo lejos de todo para reconectarse. Pero Marcos siempre tenía una excusa: no puedo alejarme del trabajo ahora, estoy muy ocupado con un nuevo proyecto o después, cuando las cosas se calmen. El problema era que las cosas nunca se calmaban. El trabajo siempre venía en primer lugar, y Julia comenzó a guardar su dolor para sí misma. Aún así, Julia era una mujer resiliente. Hacía lo posible para mantener el equilibrio en la relación, incluso si eso significaba sacrificar sus propios sentimientos. Sabía que el mundo esperaba de ella perfección. Después de todo,
Como esposa de un hombre tan poderoso, todos esperaban que siempre fuera graciosa, sonriente e impecable. Pero detrás de las puertas cerradas había lágrimas que nadie veía. Julia lloraba en el silencio de la noche, preguntándose dónde se había perdido la esencia del amor que alguna vez compartieron. Mientras tanto, Marcos seguía inmerso en su burbuja de éxito. Apenas notaba el distanciamiento emocional que crecía entre ellos, tan concentrado estaba en sus metas. Para él, ofrecerle a Julia una vida de confort y privilegios ya era suficiente. Creía que su dedicación al trabajo era una prueba de amor. Después de todo lo que hacía era para ella y para garantizar un futuro sólido. Sin embargo, no veía que lo que Julia realmente quería no era el dinero, sino su presencia. Ella deseaba un marido que la mirara a los ojos, que se preocupara por sus emociones, que compartiera los altos y bajos de la vida con ella. La distancia entre los dos se volvía más evidente cada día. Julia comenzó a sentir que vivía en una prisión dorada, rodeada de riqueza, pero sin libertad para ser verdaderamente feliz. Quería gritar, pedir ayuda, pero temía que nadie la escuchara. Después de todo, ¿quién creería que la esposa de un millonario estaba infeliz? Para el mundo, ella lo tenía todo. Pero, en realidad, tenía muy poco de lo que realmente importaba. Y así, Julia seguía intentando equilibrar las presiones del estatus de su marido y su propia tristeza, mientras Marcos, sin darse cuenta, caminaba cada vez más lejos de ella. Lo que ninguno de los dos sabía es que la vida estaba a punto de dar un giro que cambiaría todo para siempre. Era una noche como tantas otras en la mansión. Julia estaba en la sala, sentada en el enorme sofá de cuero blanco, mirando el reloj por tercera vez en pocos minutos. Eran casi las 10 de la noche, y Marcos aún no había llegado. Ella respiró profundamente, intentando contener la ansiedad que había ido creciendo en los últimos días. Había algo importante que necesitaba decirle, algo que podría cambiar sus vidas para siempre, pero sentía un nudo en el estómago solo de imaginar cómo reaccionaría él. Finalmente, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó por la casa. Los pasos de Marcos, rápidos y decididos, retumbaban por el vestíbulo. Entró en la sala con una expresión cerrada, el rostro tenso como una cuerda a punto de estallar. Su traje caro estaba algo desalineado, y sostenía la maleta con fuerza, como si quisiera aplastarla. Julia notó de inmediato que algo había salido mal en el trabajo. «Buenas noches», dijo ella con voz suave, tratando de crear un ambiente de calma. Marcos respondió solo con un murmullo, lanzando la maleta sobre la mesa y soltando un suspiro exasperado. Caminó hacia el bar en la esquina de la sala y se sirvió una generosa copa de whisky. Julia observaba cada movimiento, dudando sobre cómo abordar el tema que tenía en mente. «Marcos, ¿podemos hablar un momento?», preguntó ella, su voz aún controlada, pero con un toque de urgencia. «Ahora no, Julia». «Fue un día terrible», respondió él, sin siquiera mirarla. Vació el vaso de whisky de un solo trago y comenzó a servirse otra copa. «Lo entiendo, pero esto es importante», insistió Julia, tratando de no sonar desesperada. Sabía que si no hablaba en ese momento, podría no tener otra oportunidad pronto. «¿No entiendes, Julia?», gritó él de repente, volviéndose hacia ella con los ojos llenos de frustración. «No tienes idea de la presión que estoy enfrentando. Todo está sobre mis hombros. ¿Qué puede ser tan importante que no puede esperar?». Julia dio un paso atrás, pero decidió no rendirse. Ya había guardado esto durante demasiado tiempo. «Marcos, necesito que me escuches. No se trata solo de ti o del trabajo. Se trata de nosotros. De lo que está pasando entre nosotros». Él bufó y tiró la corbata sobre el sofá, como si estuviera irritado hasta con el peso de su propio traje. «Julia, no tengo tiempo para estas discusiones interminables. Ya te dije que estoy haciendo lo mejor que puedo para mantener todo esto». Hizo un gesto hacia la casa lujosa que compartían. «No estoy hablando de dinero, Marcos», respondió Julia, su voz ahora más firme. «Estoy hablando de cómo me ignoras, de cómo parece que ya no existo en tu vida. Ni siquiera sabes lo que me está pasando». «Esto otra vez, Julia. Siempre la misma conversación».
Elevó la voz, interrumpiéndola. Tienes todo lo que cualquier persona soñaría tener. ¿Y aún así te quejas? Sintió un nudo en la garganta, pero continuó. Estoy embarazada, Marcos, dijo, su voz temblando. Pero él no le escuchó. No porque hablara en voz baja, sino porque no estaba dispuesto a escuchar. Ya estaba caminando de un lado a otro, interrumpiéndola sin darle espacio para que completara una sola frase. ¿Crees que es fácil lidiar con inversionistas todo el día? ¿Crees que no hago sacrificios? Hago todo esto por nosotros, Julia. Por ti. Gesticulaba agresivamente y su voz resonaba por la sala vacía. Marcos, por favor, solo escúchame, insistió Julia, desesperada porque él se detuviera por un momento y la mirara. Pero Marcos no paraba. Su frustración desbordaba y apenas se daba cuenta de cómo sus palabras cortaban a Julia como cuchillos. Ella intentó acercarse, poniendo una mano en su hombro, pero eso solo lo irritó aún más. Julia, por el amor de Dios, déjame en paz, gritó, empujándola lejos. El gesto fue impulsivo, pero el impacto fue real. Julia tropezó hacia atrás y, antes de poder equilibrarse, cayó contra la pared, golpeando su brazo y hombro con fuerza. El sonido de su cuerpo chocando contra la pared hizo que Marcos se congelara por un segundo. La miró, y por un instante parecía confundido, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Julia se quedó en el suelo por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. El dolor físico era mínimo comparado con el shock emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No quería mostrar debilidad, ni siquiera en ese momento. Marcos dio un paso hacia adelante, tal vez para ayudarla, pero se detuvo a mitad de camino. Yo no quise, comenzó a decir, pero Julia levantó la mano, pidiéndole que no se acercara. No me toques, dijo ella con voz baja, pero firme. Se levantó lentamente, apoyándose en la pared, sintiendo un punzón de dolor en el brazo. Sin embargo, lo que más le preocupaba por dentro era el bebé. Instintivamente, puso la mano sobre su vientre, protegiéndolo como si fuera su mayor tesoro. Marcos, aún inmóvil, la miró, pero no dijo nada más. Tal vez intentaba entender lo que había hecho, o tal vez se estaba defendiendo de reconocer la gravedad de sus actos. Julia, por su parte, sintió una mezcla de tristeza, rabia y un miedo que nunca había experimentado antes. No solo era por ella, sino por el pequeño ser que llevaba dentro y que Marcos aún no sabía que existía. Sin decir más palabras, Julia salió de la sala. Subió las escaleras lentamente, sintiendo su cuerpo frágil y su mente pesada. Cerró la puerta del dormitorio detrás de ella y se desplomó en la cama, con lágrimas calientes rodando por su rostro. Acarició su barriga, susurrando al bebé, todo va a estar bien. Prometo que todo va a estar bien. Pero, en el fondo, no estaba segura de cómo podría cumplir esa promesa. En la sala, Marcos se quedó parado, mirando el vaso vacío de whisky sobre la mesa. La imagen de Julia caída contra la pared no salía de su cabeza. Sabía que había cruzado un límite. Sabía que algo se había roto entre ellos. El problema era que aún no sabía cómo arreglarlo. Esa noche, después de que Julia subiera las escaleras y cerrara la puerta de su habitación, el silencio de la mansión parecía gritar en sus oídos. Sentada al borde de la cama, miraba fijamente sus manos temblorosas, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El empujón de Marcos, la caída, el choque. Era como si el mundo perfecto que habían construido estuviera desmoronándose frente a sus ojos. Y, en medio de ese caos, estaba el pequeño secreto que llevaba en su vientre, un secreto que debía haber sido compartido esa noche, pero que ahora parecía imposible de revelar. Con una mano protectora sobre su vientre, Julia sintió las lágrimas recorrer su rostro. Lloraba no solo por el dolor físico, sino por el dolor de un corazón roto. Lloraba porque, en el fondo, sabía que ese momento de violencia no era algo aislado. No era solo el empujón lo que la lastimaba, sino todas las veces que Marcos la ignoró, la interrumpió o la hizo sentirse insignificante.
Cada silencio frío, cada mirada distante, cada palabra áspera, todo eso se había acumulado a lo largo de los años, como una tormenta a punto de estallar. Mientras la casa se sumía en la oscuridad, Julia comenzó a reflexionar sobre su vida. Recordó cómo todo era diferente al principio, la sonrisa de Marcos, los planes compartidos, los sueños de una vida llena de amor y compañerismo. Pero ahora, ¿qué quedaba? Lujo, sí. Una casa que parecía un palacio. Joyas que brillaban como estrellas. Pero ¿y el amor? ¿Y la complicidad? La verdad era que ya no se sentía segura. No solo por ese momento de furia, sino por lo que representaba, un ambiente tóxico donde ya no era vista, escuchada o amada como debería. Acostada en la cama, Julia no podía dormir. Su mente iba a mil, los pensamientos iban y venían como una marea incontrolable. Con cada movimiento, sentía el cuerpo dolorido por el impacto de la caída, pero lo que realmente pesaba era el miedo. Por primera vez, no pensaba solo en ella misma. Pensaba en el bebé. Y eso lo cambiaba todo. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Ahora, había una vida creciendo dentro de ella, una vida que dependía completamente de sus decisiones. Julia se preguntó, ¿cómo puedo proteger a mi hijo si ni siquiera estoy segura? ¿Cómo puedo criar a un niño en un ambiente donde el amor ha sido reemplazado por gritos y dolor? Por un momento, la idea de irse cruzó por su mente. Podía tomar algo de ropa, algo de dinero y simplemente desaparecer. Podría regresar a la casa de sus padres, lejos de esa mansión fría y llena de recuerdos dolorosos. Pero al mismo tiempo, vaciló. ¿Sería esa la solución? Huir significaba dejar todo atrás, incluida la promesa de una vida estable para el bebé. Y además, ¿tenía fuerzas para enfrentarse a Marcos? Él nunca aceptaría una separación sin luchar. Conocía su orgullo, su obsesión por mantener las apariencias. Una esposa yéndose sería una mancha irreparable en la imagen perfecta que tanto valoraba. Julia también pensó en contar la verdad. Tal vez, si le decía a Marcos que estaba embarazada, las cosas podrían cambiar. Tal vez él vería el error que había cometido, se daría cuenta de la gravedad de la situación y decidiría transformarse en el hombre que ella siempre creyó que podía ser. Pero, en el fondo, Julia sabía que eso era una apuesta arriesgada. Marcos no era el tipo de hombre que cambiaba fácilmente. Estaba tan atrapado en su propio mundo de negocios, poder y estatus que parecía incapaz de ver lo que realmente importaba. Tenía miedo de contarle sobre el bebé y ser recibida con más frialdad, o peor aún, con más ira. Así, mientras avanzaba la madrugada, Julia tomó una decisión: guardaría silencio. No le contaría a Marcos sobre el embarazo, al menos por ahora. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para planear. Tiempo para decidir qué era lo mejor para ella y para el hijo que llevaba. Era una decisión difícil, pero Julia sintió que, en ese momento, era lo único que podía hacer. En los días que siguieron, trató de actuar como si nada hubiera sucedido. Evitaba a Marcos lo más posible, limitando las conversaciones a lo esencial. Cuando él preguntaba cómo estaba, Julia respondía con un "estoy bien" seco y automático. No había espacio para discusiones, ni para reconciliaciones. Necesitaba mantener la calma y proteger su secreto. Sin embargo, el silencio también era doloroso. Julia se veía cada vez más aislada, atrapada en un matrimonio que parecía sofocarla más cada día. Las paredes de la mansión, antes tan grandiosas, ahora parecían cerrarse a su alrededor, como una prisión dorada. Los empleados la miraban con curiosidad, pero nadie se atrevía a preguntar qué estaba pasando. Después de todo, Julia era la esposa del poderoso Marcos Araujo, y en ese mundo de lujo y apariencias, nadie cuestionaba los problemas detrás de las puertas cerradas. Julia pasaba horas en el jardín, el único lugar donde se sentía un poco más ligera. Allí, rodeada del olor de las flores y el canto de los pájaros, conversaba con el bebé, aunque sabía que él aún no podía escucharla. «Te prometo que te cuidaré», le decía, acariciando el vientre que comenzaba a dar los primeros signos del embarazo. «No importa lo que pase, te protegeré». Pero,
A pesar de esa promesa, Julia sabía que el tiempo se agotaba. No podía mantener el secreto para siempre. En algún momento, Marcos lo descubriría. Y cuando eso sucediera, todo cambiaría. Lo que no sabía era que la vida ya estaba preparando un giro que escapaba a cualquier plan que pudiera imaginar. Los días que siguieron a esa noche fueron extraños para Marcos. No podía sacar de su cabeza la imagen de Julia en el suelo, sus ojos llenos de dolor y de algo más profundo, decepción. En el fondo, sabía que había ido demasiado lejos, que había cruzado un límite que jamás debía haber sido sobrepasado. Pero admitirlo era difícil para él. Siempre lo había sido. La vida de Marcos se había construido sobre poder, control y la idea de que jamás podía mostrar debilidad. Ahora, sin embargo, por primera vez en años, se sentía vulnerable. Al principio, Marcos intentó ignorar lo que había sucedido. Fue a la oficina, se sumergió en el trabajo y se convenció de que todo volvería a la normalidad. Julia siempre había sido comprensiva, ¿no? Ella lo conocía como nadie, sabía de las presiones que enfrentaba a diario. Sin embargo, cuando regresó a casa la noche siguiente, se dio cuenta de que algo había cambiado. Julia estaba distante, diferente. No le preguntó cómo le había ido en el día, ni intentó acercarse. De hecho, evitaba cualquier contacto visual. Cuando intentó iniciar una conversación, las respuestas fueron cortas, casi automáticas. Al principio, Marcos pensó que era solo cuestión de tiempo. Ella lo superará, pensó, ignorando el peso de la culpa que comenzaba a apretarle el pecho. Intentó revertir la situación de la forma que siempre había funcionado antes, con regalos. Al tercer día, apareció con un collar de diamantes, colocado dentro de una caja lujosa, envuelta con un lazo dorado. «Para ti», dijo, extendiendo la caja hacia Julia mientras ella preparaba un té en la cocina. Julia miró el regalo, pero su expresión no cambió. Por un momento, Marcos sintió que ella lo aceptaría, pero en lugar de eso, ella solo movió la cabeza. «No quiero», respondió calmadamente, girándose hacia la estufa y continuando con lo que hacía. Marcos se quedó parado, confundido, sin saber cómo reaccionar. Julia nunca había rechazado los regalos. Eran la manera en que él siempre se disculpaba, para mostrar que, a pesar de todos los problemas, aún le importaba. Pero esta vez, el collar brillante parecía insignificante frente a la muralla invisible que se había levantado entre los dos. Los días pasaron, y Julia continuaba distante. Marcos empezó a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: miedo. No era el miedo a perder dinero o negocios, cosas que él sabía cómo recuperar. Era el miedo a perder algo que no tenía precio. Veía a Julia caminar por la casa con esa mirada vacía, los hombros encorvados como si cargara un peso inmenso, y sentía que algo precioso se le escapaba entre los dedos. Una noche, llegó más temprano del trabajo, algo que rara vez hacía. Encontró a Julia en el jardín, sentada en el banco de piedra bajo el gran árbol de magnolia. La luz suave del atardecer iluminaba su rostro, pero no podía esconder el cansancio en sus ojos. Ella parecía tan distante, tan frágil, que Marcos sintió una punzada de arrepentimiento atravesarlo. Se acercó despacio, sentándose a su lado. Quedaron en silencio durante algunos minutos, escuchando el canto de los pájaros y el suave viento moviendo las hojas. Finalmente, Marcos rompió el silencio. «Julia, sé que cometí un error», dijo él, con la voz más baja de lo normal. No estaba acostumbrado a pedir perdón, y las palabras parecían pesadas en su boca. Esa noche estaba fuera de mí. Fue un momento de debilidad. No sé qué me pasó, pero quiero que sepas que lo siento mucho. Julia siguió mirando hacia adelante, como si él no estuviera allí. Pero Marcos vio que sus dedos apretaban la tela del vestido, un gesto sutil que mostraba que ella estaba escuchando. «Sé que decir esto no borra lo que pasó», continuó él, con la voz temblando un poco. «Y sé que tal vez no puedas perdonarme ahora, pero quiero intentarlo. Quiero cambiar. Por ti. Por nosotros». Finalmente, Julia se giró hacia él, sus ojos encontrándose con los de él. No había ira allí, ni lágrimas. Solo una calma melancólica,
un dolor contenido que Marcos nunca había visto antes. «No se trata solo de esa noche, Marcos», dijo ella, su voz tan tranquila que casi era un susurro. «Se trata de años de cosas que guardé. Cosas que acepté porque pensé que tú las notarías, cambiarías, te importarías. Pero nunca lo notaste». Sus palabras lo golpearon como un golpe. Intentó argumentar, pero se dio cuenta de que no había nada que decir. Ella tenía razón. Él no la había escuchado. No había prestado atención a las señales. Y ahora estaba pagando el precio por eso. A partir de ese momento, algo cambió en Marcos. Empezó a ver la realidad que había ignorado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que su obsesión por el trabajo, el estatus y el dinero no solo le había consumido su tiempo, sino su propia esencia. Y, lo más importante, se dio cuenta de que estaba perdiendo a la mujer que siempre lo había apoyado, incluso cuando él no lo merecía. Empezó a intentar pequeños cambios. En los días siguientes, comenzó a llegar más temprano a casa, dejando de lado reuniones que antes nunca habría cancelado. Trataba de conversar con Julia, aunque ella continuara reservada. Empezó a notar las cosas que antes no veía, como ella cuidaba el jardín con tanto cariño, como pasaba horas leyendo, como sus ojos brillaban cuando miraba las flores recién plantadas. Vio, por primera vez en años, a la mujer de la que se había enamorado. Marcos también empezó a percatarse de algo más profundo, la propia soledad. La verdad era que, detrás de la fachada de empresario poderoso, se sentía vacío. Todo lo que había logrado parecía insignificante si Julia no estaba a su lado. Podía comprar el mundo, pero no podía comprar el amor de ella de vuelta. Una noche, entró al cuarto que ahora parecía más frío que nunca. Julia ya estaba acostada, pero no dormía. Él se sentó al borde de la cama, vacilante, y dijo: «Sé que lo arruiné todo, Julia. Y tal vez sea demasiado tarde, pero no quiero perderte». Julia no respondió, pero sus ojos se cerraron con fuerza, como si estuviera conteniendo lágrimas. Marcos se quedó allí, en silencio, esperando. Sabía que su perdón no vendría con palabras ni con regalos caros. Sería necesario mucho más que eso. Y por primera vez, estaba dispuesto a intentarlo, porque finalmente entendió que estaba en riesgo de perder algo que ni todo el dinero del mundo podría reemplazar. Los días de silencio entre Julia y Marcos continuaron arrastrándose como una tormenta que se cernía sobre su casa. Marcos, en sus intentos de arreglar lo que había roto, trataba de acercarse, pero Julia seguía distante, protegida por una fortaleza invisible que él no lograba atravesar. Por más que intentaba cambiar sus actitudes, sabía que las cicatrices de la fatídica noche seguían allí, y que tal vez el tiempo no sería suficiente para borrarlas. Julia, por su parte, vivía una batalla interna. Se sentía exhausta, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Además del dolor emocional, había algo más que no podía ignorar, el pequeño ser que crecía dentro de ella. El secreto del embarazo era una carga que llevaba sola, y el estrés de todo lo que estaba viviendo comenzaba a cobrar un precio alto, tanto en su mente como en su cuerpo. Cierta mañana, mientras organizaba la cocina, Julia sintió un mareo repentino. Se apoyó en la encimera para equilibrarse, pero el mundo a su alrededor parecía girar. Su visión se oscureció, y antes de que pudiera pedir ayuda, todo se sumió en el silencio. Cuando Marcos entró en la cocina algunos minutos después, encontró a Julia caída en el suelo, pálida e inconsciente. El pánico se apoderó de él. «Julia, Julia», gritó, arrodillándose a su lado y sosteniéndola en sus brazos. Ella no respondía, y su cuerpo estaba frío. Sin perder tiempo, tomó el celular y llamó al hospital, con la voz temblorosa de desesperación. «Por favor, envíen una ambulancia ahora, mi esposa se desmayó, y no despierta». La ambulancia llegó rápidamente, y los paramédicos llevaron a Julia al hospital mientras Marcos la acompañaba, sujetando su mano durante todo el trayecto. Estaba aterrorizado, el corazón latiendo rápido, como si el peso de toda su vida dependiera de ese momento. Se sentía impotente, algo que no era común para un hombre acostumbrado a tener el control de todo. Cuando llegaron al hospital,
Julia fue llevada rápidamente a la sala de emergencias. Marcos se quedó fuera, caminando de un lado a otro, con la cabeza llena de pensamientos. Trataba de prepararse para lo peor, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Un tiempo después, un médico salió de la sala y llamó por el nombre de Marcos. Corrió hacia él, con el corazón en la garganta. «¿Va a estar bien? ¿Qué le pasó?», preguntó, casi sin aliento. El médico hizo una pausa, evaluando la situación antes de hablar. Su esposa sufrió un colapso debido al estrés extremo. Está muy débil, y eso ha puesto en riesgo su salud y también la del bebé. Marcos se congeló. «Bebé», repitió, la palabra salió como un susurro. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Julia estaba embarazada? La información lo golpeó como un rayo. «Sí», confirmó el médico. «Está embarazada de algunas semanas. Pero el estrés que ha enfrentado y las lesiones anteriores han puesto el embarazo en peligro. Estamos monitoreando, pero hay un riesgo real de que pierda al bebé». Marcos sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su mente giraba con las palabras del médico, lesiones anteriores. Sabía exactamente a qué se refería el médico, y la culpa que lo dominó fue abrumadora. El bebé, había un bebé. Y él, con su temperamento explosivo, había puesto en riesgo la vida no solo de Julia, sino también del hijo que ella llevaba. El médico continuó hablando, explicando los próximos pasos en el tratamiento de Julia, pero Marcos apenas podía prestar atención. Solo podía pensar en una cosa: cuánto había fallado. Se sentó en una silla en el pasillo del hospital, enterrando el rostro entre sus manos. El arrepentimiento lo consumía, una ola apabullante de emociones que no podía contener. Algunas horas después, le permitieron entrar a la habitación donde estaba Julia. Ella estaba acostada en la cama, conectada a aparatos que monitoreaban sus signos vitales. Parecía tan frágil que Marcos casi no tuvo valor para acercarse. Cuando finalmente llegó a su lado, sostuvo su mano con delicadeza, como si temiera lastimarla aún más. «Julia», comenzó, la voz temblorosa. Ella abrió los ojos lentamente, pero no dijo nada. Solo lo miró, con una mezcla de cansancio y tristeza en la mirada. Él sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero trató de contenerse. No lo sabía. No sabía que estabas embarazada. «Dios mío, Julia, yo soy un monstruo». Julia siguió en silencio, pero él sabía que ella lo estaba escuchando. «Te lastimé. Lastimé a ti y a nuestro bebé. No sé cómo puedes mirarme después de todo lo que hice. Pero, por favor, Julia, perdóname. Haría cualquier cosa para arreglar esto». Ella cerró los ojos nuevamente, y Marcos se dio cuenta de que, en ese momento, las palabras no serían suficientes. Sabía que tendría que demostrar, con acciones, que estaba dispuesto a cambiar. No por él, sino por ella. Por ellos. El médico entró en la habitación poco después y explicó que Julia necesitaría mucho reposo y cuidado en las próximas semanas. Cualquier estrés adicional podría ser peligroso tanto para ella como para el bebé. Marcos escuchó cada palabra atentamente, determinado a hacer todo lo necesario para asegurarse de que ella se recuperara. Marcos estaba sentado en la fría e incómoda silla de espera del hospital, mirando al suelo como si estuviera tratando de encontrar respuestas en el patrón desgastado de los azulejos. El reloj en la pared marcaba las horas que pasaban lentamente, cada segundo parecía una eternidad. Nunca se había sentido tan impotente. Por primera vez en su vida, todo el dinero que poseía, todas las conexiones que había construido, no podían ayudarlo. El futuro de Julia, y el del bebé, estaba completamente fuera de sus manos. Mientras esperaba, los recuerdos de la vida que había construido con Julia comenzaron a invadir su mente. Recordó el día en que la conoció, cómo sonreía con simplicidad, una luz que él había perdido de vista a lo largo de los años. Recordó las promesas que hizo en el altar, las noches en que soñaban juntos, antes de que la codicia y la obsesión por el estatus lo consumieran. Ahora, todo eso parecía tan distante, como si perteneciera a otra vida. Marcos sintió un apretón en el pecho.
Sabía que había fallado como esposo. Por más que quisiera justificar sus errores con el estrés del trabajo, con la presión de mantener su imagen impecable, en el fondo sabía que nada de eso era excusa. Permitiendo que su ambición lo alejara de la mujer que amaba, ahora, tal vez ya era demasiado tarde para arreglar las cosas. Mientras estas reflexiones lo consumían, una enfermera pasó apresurada por el pasillo, llamando a un médico. Marcos intentó ignorar el pánico que crecía dentro de él, pero cada movimiento a su alrededor parecía una amenaza al pequeño hilo de esperanza que aún sostenía. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, sintiendo la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para aliviar la angustia. Finalmente, después de horas de espera, el médico regresó. Marcos corrió hacia él, el corazón desbocado. ¿Y entonces? ¿Cómo está? ¿Y el bebé?, preguntó, con la voz quebrada. El médico lo miró con una expresión neutral, pero cansada. Julia está estable ahora. El colapso fue grave, pero logramos estabilizar sus signos vitales. En cuanto al bebé, hizo una pausa, lo que pareció una eternidad para Marcos. Aún hay riesgos. El embarazo está en una fase muy temprana y el estrés que ella ha sufrido puede tener consecuencias. Necesitaremos monitorear de cerca. Marcos asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Agradeció al médico y pidió permiso para ver a Julia. Cuando entró en la habitación, la encontró acostada, aún débil, pero con los ojos abiertos. Ella parecía pequeña en la cama del hospital, tan frágil que casi no tuvo valor para acercarse. Julia, dijo en voz baja, sentándose a su lado. Ella giró lentamente el rostro, los ojos cansados, pero alerta, fijos en los de él. El silencio entre ellos estaba cargado, lleno de todo lo que necesitaban decir, pero no sabían cómo. No sabía, comenzó Marcos, la voz temblorosa. No sabía del bebé. Y no tenía idea de lo mucho que te estaba lastimando. No solo esa noche, sino durante todo este tiempo. Julia permaneció en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Marcos, traté de decirte. Muchas veces. Pero nunca me escuchaste. Siempre estabas demasiado ocupado, preocupado por todo, menos por mí. Por nosotros. Sus palabras lo hirieron profundamente, pero sabía que eran ciertas. Sé que te decepcioné, admitió, con los ojos llenos de lágrimas. Y no puedo cambiar el pasado. Pero, quiero cambiar a partir de ahora. Quiero ser mejor. Por ti. Por nuestro hijo. Por nuestra familia. Ella desvió la mirada, mirando al techo. No sé, Marcos. No sé si puedo pasar por esto otra vez. No sé si puedo confiar en ti. Sus palabras fueron como un cuchillo en su corazón, pero él lo entendía. ¿Cómo podría ella creerle después de todo? Había destruido lo que tenían con su arrogancia, con su egoísmo. Y ahora, todo lo que podía hacer era pedir una segunda oportunidad y esperar que ella estuviera dispuesta a dársela. Marcos permaneció a su lado durante toda la noche, sosteniendo su mano mientras ella dormía. Se negó a salir del hospital, a pesar de las insistentes solicitudes de las enfermeras para que descansara. Cada segundo a su lado era un recordatorio de lo que casi pierde y de lo que necesitaba luchar por proteger. Mientras Julia descansaba, Marcos comenzó a reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. Pasó años construyendo su fortuna, creyendo que eso le traería felicidad y seguridad. Pero ahora, sentado en un hospital, se dio cuenta de que todo el dinero del mundo no valía nada si no sabía cuidar a las personas que realmente amaba. Pensó en el futuro, un futuro en el que pudiera sostener a su hijo en brazos, en el que pudiera ser un esposo presente, alguien que Julia pudiera admirar nuevamente. Pero, al mismo tiempo, sabía que esa decisión no era solo suya. Julia estaba herida, tanto física como emocionalmente. Sabía que tendría que darle tiempo, que tendría que demostrar que su cambio era real. Y, sobre todo, sabía que tendría que aceptar su decisión, fuera cual fuera. En el fondo, Julia también reflexionaba. A pesar de todo el sufrimiento, parte de ella aún veía al hombre que había amado algún día.
Se preguntaba si sería posible rescatar lo que habían perdido, si Marcos realmente podría cambiar. Pero había otra parte, una parte herida, que le decía que tal vez ya era tarde, que tal vez era hora de seguir adelante sola. Mientras el amanecer se acercaba, Julia abrió los ojos y encontró a Marcos aún a su lado, con los ojos pesados de cansancio. Vio algo diferente en él, algo que no veía en mucho tiempo: vulnerabilidad, tal vez incluso un arrepentimiento genuino. Pero, ¿sería eso suficiente? Era una pregunta que Julia aún no tenía respuesta. Los días que siguieron a la internación fueron una mezcla de alivio y tensión. Julián y el bebé habían sobrevivido al momento más crítico, pero la fragilidad de la situación seguía siendo evidente. Julia aún necesitaba reposo absoluto para preservar el embarazo, y las visitas al médico se hicieron frecuentes. Sin embargo, la mayor lucha de todos no era física, sino emocional. Marcos estaba decidido a no desperdiciar la nueva oportunidad que la vida le había dado a él y a su familia. Pasaba horas al lado de Julia en el hospital, leyéndole, ayudándola con las comidas y tratando de llenar los silencios con palabras de esperanza. Pero Julia, aún desconfiada y herida, se mantenía reservada. Sabía que debía ser firme, no solo por ella misma, sino por el futuro del hijo que llevaba. Una noche, mientras ambos estaban en la habitación silenciosa del hospital, Julia rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero cargada de la firmeza de quien ya había decidido. Marcos, quiero que entiendas algo, ya no voy a aceptar una vida como la que tuvimos antes. No por mí, definitivamente, no por nuestro hijo. Si realmente quieres que esto funcione, si quieres que nuestra familia tenga una oportunidad, vas a tener que cambiar. No palabras, no promesas vacías. Cambios reales. Marcos tragó saliva. Sabía que Julia tenía razón y, por primera vez, se sintió listo para enfrentar la verdad. Durante años, había ignorado las señales de que su comportamiento estaba destruyendo su familia. Había construido un muro a su alrededor, escondiendo su vulnerabilidad detrás de una máscara de éxito y arrogancia. Pero ese muro había caído, y él sabía que, esta vez, no podía simplemente reconstruirlo. Lo sé, Julia, respondió, con una sinceridad que ella no veía en años. Sé que no es justo pedirte que confíes en mí ahora. Pero quiero demostrarte que puedo cambiar. Por ti. Por nuestro hijo. No importa lo que tenga que hacer. Julia asintió, pero mantuvo el tono firme. Entonces, necesitas buscar ayuda. Terapia, Marcos. Individual, para lidiar con lo que te hizo ser así, y también terapia de pareja, para que podamos entender si esto, nosotros, todavía tenemos arreglo. Esto es la condición mínima. Las palabras pesaron en el aire, pero Marcos sabía que no tenía elección. Aceptó, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Alivio por finalmente tener una dirección clara y miedo, porque sabía que enfrentar sus propios demonios sería lo más difícil que jamás había hecho en su vida. Poco después de que Julia recibiera el alta, Marcos tomó la decisión de comenzar la terapia. Buscó un terapeuta de renombre, pero, por primera vez, no porque quisiera la mejor imagen o impresionar. Quería, de verdad, a alguien que lo ayudara a ver qué había de malo dentro de él. En la primera sesión, sentado en una silla cómoda, se dio cuenta de cuánto estaba fuera de su zona de confort. Entonces, Marcos, comenzó el terapeuta, con una voz tranquila. ¿Por qué crees que estás aquí? Marcos dudó. No sabía exactamente cómo explicar lo que sentía, pero las palabras empezaron a salir, poco a poco. Habló sobre el peso de las expectativas que llevaba desde joven, sobre cómo asociaba éxito con aprobación y sobre cómo eso lo consumió hasta olvidar quién realmente era. Poco a poco, comenzó a comprender que el problema no era solo con Julia o el matrimonio, era algo mucho más profundo. Mientras tanto, Julia también comenzó su propio viaje. A pesar del cansancio físico, asistía a sesiones de terapia de pareja con Marcos, donde ambos tenían la oportunidad de hablar sobre heridas y expectativas. No tenía la intención de facilitarle las cosas a él. Si Marcos quería demostrar que era un hombre nuevo, tendría que hacerlo todos los días, con acciones consistentes. En las sesiones,
Julia no dudaba en exponer cómo se sentía sofocada en el matrimonio, cómo se había convertido en alguien que vivía a la sombra de Marcos. Perdí mi voz, confesó en una de las sesiones. Pasé años tratando de agradarte, mientras te alejabas más y más. Ahora, no voy a anularme de nuevo. Si quieres que nuestra familia funcione, tendrás que caminar a mi lado, no delante de mí. Esas palabras golpearon a Marcos como un puñetazo en el estómago. Siempre había creído que estaba proporcionando todo para Julia, pero nunca había considerado el peso emocional que ella cargaba sola. Por primera vez, comenzó a verla como la mujer fuerte y resiliente que era, y no solo como su esposa. Fuera de las sesiones de terapia, Marcos comenzó a poner en práctica lo aprendido. Dejó de lado la obsesión por el trabajo y empezó a invertir más tiempo en casa, acompañando a Julia a consultas médicas y asumiendo tareas que antes ignoraba, como organizar la casa y preparar comidas sencillas. Pequeños gestos que podrían parecer triviales eran, en realidad, monumentales para Julia, que finalmente veía un esfuerzo genuino de parte de Marcos. Una tarde, mientras la ayudaba a caminar por el jardín para respirar un poco de aire fresco, se detuvo de repente y la miró a los ojos. «Sé que las palabras no son suficientes», dijo, con la voz entrecortada. «Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser un hombre mejor. No porque necesite probarte algo a ti, sino porque es la única manera de merecerte a ti y a nuestro hijo». Julia no respondió de inmediato. Las heridas seguían allí, pero en ese momento, sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, hubiera una oportunidad de reconstruir algo hermoso. Meses después, llegó la tan esperada mañana. Julia entró en trabajo de parto, y, a su lado, por primera vez desde que comenzaron su jornada de reinicio, estaba Marcos, nervioso, emocionado y completamente presente. Él sostenía su mano con fuerza, ofreciendo palabras de aliento. «Puedes hacerlo, Julia. Estoy aquí contigo, ahora y siempre». A pesar de todo el dolor y la fatiga, Julia sintió una seguridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. No solo por el apoyo físico de Marcos, sino por saber que él realmente había cambiado. Después de horas de esfuerzo, el llanto de un bebé llenó la sala. Nació una niña sana, trayendo consigo no solo alegría, sino un significado profundo para todo lo que la pareja había vivido. Cuando el médico puso a la bebé en los brazos de Julia, ella sintió que las lágrimas caían, aliviando meses de tensión, miedo e incertidumbre. A su lado, Marcos también lloraba, pero no de arrepentimiento, ahora era de gratitud. Mientras sostenía a la hija por primera vez, Marcos parecía diferente. No solo veía un bebé, veía el futuro, la esperanza y una oportunidad de finalmente ser el hombre y el padre que siempre debió haber sido. «Es perfecta», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Miró a Julia, que, agotada, le devolvió la mirada. En ese momento, sin palabras, los dos sabían que estaban comenzando un nuevo capítulo juntos, construido con amor, respeto y aprendizajes que, aunque dolorosos, transformaron sus vidas para siempre. Los meses siguientes al nacimiento fueron desafiantes, como es normal para cualquier nuevo padre y madre. Pero, a diferencia del pasado, Marcos estaba dispuesto a estar presente en cada momento. Aprendió a cambiar pañales, a mecer a la hija para dormir y hasta a cantar canciones de cuna que, a pesar de desafinadas, sacaban risas de Julia. Descubrió que esos pequeños momentos valían más que cualquier reunión de negocios o contrato firmado. La terapia, que seguía siendo parte de su rutina, le enseñó a Marcos algo esencial. El verdadero éxito no estaba en los números de su cuenta bancaria o en las apariencias que tanto valoraba, sino en las relaciones que construía y cuidaba. Finalmente entendió que el ego y la ambición desmedida lo habían cegado durante años, alejándolo de las personas que más importaban. Un día, mientras sostenía a la hija y caminaba por el jardín de casa, se volvió hacia Julia, que estaba sentada en una silla mecedora observándolos. «Sabes», comenzó, con una sonrisa en el rostro, «siempre pensé que mi trabajo era lo que le daba sentido a mi vida. Pero la verdad es que nada de esto importa si no puedo regresar a ustedes dos al final del día». Julia sonrió, pero había más que ternura en esa sonrisa.
Era la expresión de alguien que había elegido perdonar y dar una segunda oportunidad, pero que también sabía que el camino aún era largo. Y lo más importante, respondió ella, es que ahora lo entiendes. Eso hace toda la diferencia. Para Julia, el nacimiento de la hija marcó no solo un nuevo comienzo en el matrimonio, sino también en su propia vida. Aprendió la importancia de poner límites, de cuidarse a sí misma y de no perderse intentando agradar a los demás. Aún amaba a Marcos, pero el amor que sentía por sí misma y por la hija ahora era igualmente importante. Con el tiempo, Julia retomó proyectos personales que había abandonado, redescubriendo su propia identidad más allá del rol de esposa y madre. Sabía que, para que su familia prosperara, necesitaba ser completa, feliz y fuerte. El apoyo de Marcos, ahora renovado y genuino, fue esencial en ese proceso. Los dos nunca escondieron a la hija las dificultades que enfrentaron para llegar donde estaban. A medida que ella crecía, les contaban, en palabras simples y apropiadas para su edad, cómo los errores y arrepentimientos pueden convertirse en aprendizaje y crecimiento. «Eres nuestra luz», decía Marcos a la hija, mientras ella se acurrucaba en su regazo. «Fuiste tú quien nos enseñó lo que realmente importa en la vida». Marcos se convirtió en un ejemplo no de perfección, sino de transformación. Aprendió a priorizar su familia, a demostrar amor con acciones y a no dejar que el ego o la ira gobernaran sus decisiones. Empezó a usar su éxito profesional para ayudar a otras familias en situaciones similares, apoyando organizaciones que combatían la violencia doméstica y promovían el bienestar emocional. Julia, por su parte, se convirtió en una inspiración para otras mujeres que, como ella, necesitaban encontrar coraje para exigir respeto y cuidarse a sí mismas. Nunca romantizó lo que sucedió en el pasado, pero siempre reforzó la idea de que los cambios son posibles, siempre que haya esfuerzo genuino y continuo. Mirando hacia atrás, Marcos y Julia entendieron que su viaje era una lección poderosa sobre lo que realmente da valor a la vida. El dinero y el estatus, que antes parecían tan importantes, ahora ocupaban un lugar secundario en sus prioridades. Lo que realmente importaba eran las personas que amaban, el tiempo que les dedicaban y la forma en que enfrentaban juntos los altibajos de la vida. «No somos perfectos», solía decir Marcos, mientras miraba a su familia con una sonrisa sincera. «Pero aprendimos que lo que nos define no son los errores que cometemos, sino lo que hacemos para corregirlos». La historia de Marcos y Julia no fue solo una historia de amor y redención. Fue un recordatorio de que todos tienen la capacidad de cambiar, de reiniciar y de poner lo que realmente importa en primer lugar. Y así, bajo la mirada inocente de una pequeña niña que trajo luz a una vida antes tan sombría, escribieron juntos un final feliz, o mejor dicho, un nuevo comienzo.